Buenas tardes. Después del fiasco por lo ocurrido con el túnel de la línea y también, para la muestra de un botón, lo que ocurrió ayer en Bogotá tras el desplome del puente peatonal, nos dimos a la tarea de investigar cuántas obras en el país constituyen un monumento al despilfarro, por qué no las terminan, por qué se demoran más de la cuenta, por qué costaron mucho más o simplemente están subutilizadas. Pues Bogotá está colapsada por la falta de vías y retornar a la ciudad en un día festivo, muchos lo sabemos, es toda una pesadilla. Pero, ¿qué pensarían si les digo que por el sur de la ciudad, por Chusacá, llegando a Bosa, hay 7 kilómetros de asfalto y 2 gigantescos puentes que podrían descongestionar el tráfico, pero allí transitan más bicicletas que carros? Canoas, Río Bogotá, sobre la ALO. Duración 12 meses, valor del contrato 14.629 millones de pesos. Esa es la publicidad, información útil de la obra, pero ¿cuál es la realidad después de esa malla? La carretera como tal se ve bien, pero pues o sea, en esta zona se utiliza es para eso, ¿verdad? Como usted observa ahí, la gente viene aquí a aprender a manejar. Sí, eso es lo que yo estoy aprendiendo, a manejar. Cecilia Braille tal vez no sepa manejar muy bien, pero lo que sí tiene claro es por qué quiere aprender a hacerlo aquí. Porque está sola, sin carros. Es buena para montar cicla, para salir un rato, para hacer deporte, claro. Ovidio Sánchez tiene 46 años, es empleado y ciclista de ruta consagrado. Pedalea aquí por un razonamiento elemental. Porque no está abierta todavía y no hay harto flujo de vehículos. Está en condiciones aceptables para haber sido construido hace 7 años. 4.5 kilómetros que fueron financiados por el Invías y también por la gobernación de Cundinamarca. Y además cuenta, como ustedes pueden darse cuenta, con este puente vehicular. Uf, pues madre, si estuviera completa, imagínese, si yo me fuera por Bosa a hacer la ruta me puedo tirar 1 hora hasta el peaje. Por este lado me tiro 10 minutos. Alexander Estrada usa constantemente esta vía porque vive en el sector. Que la obra haya quedado así es por una cuestión de percepción del común, difícil de cambiar, dice. Como raro, me imagino que el 50% fue para un senador y el otro 50% para un congresista. O sea, la maquila es muy grande. Allá el río Bogotá y acá esta gigantesca mole de concreto y de hierro que fue construida obviamente para que pasaran los vehículos, pero hoy es un puente inútil. De aquí para allá, el IDU construyó 1.6 kilómetros de vía hasta Bosa Recreo. Tiempo de ejecución 11 meses, fecha de inicio mayo del 2008. ¿Y qué opina de la obra, de la vía? Pues que en realidad es una tristeza porque quedó una vía fantasma. Esto lo continuaran, sería elegante porque pues desembotellaríamos esto aquí y vamos a la comunidad de Ciudad de Cali. Después de recorrer todo el trayecto pavimentado a un buen promedio de velocidad, la posibilidad de tener una gran autopista termina aquí, por falta de planeación, falta de continuidad, malas decisiones administrativas, y ese gran sueño termina siendo eso, basura. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Ese era el primer kilómetro de la avenida longitudinal de Occidente, la famosa ALO, planeada hace años. Y para esa gran autopista se hicieron bosquejos, diseños, se compraron más de 900 lotes, pero por decisiones políticas la construcción se engavetó y el alcalde actual, el alcalde Gustavo Petro, advirtió que no la haría por razones ambientales. Pero, ¿sabe usted cuántos elefantes blancos hay en el país? Este que van a ver es el informe de Valeria Chantré. ¿Usted qué opina de los elefantes blancos? Yo tengo la peor opinión de eso con respecto a, y sobre todo con la gente del gobierno, que es lo peor que tenemos aquí en este país. O hacen los políticos con el fin de que les quede la tajada de ellos. Me parece que eso es engañar al pueblo. En una inmensa medida es corrupción administrativa. Se suscriben contratos que después no tienen una interventoría adecuada, que no tienen una vigilancia, una supervisión adecuada. Pero ¿cuántos elefantes blancos hay en Colombia y qué tanta plata le representan al país? Pues ni la Contraloría ni la Procuraduría tienen un consolidado de estos datos. Lo más cercano que encontramos fue esta cifra de la Secretaría de Transparencia. La entidad tiene registradas 72 denuncias por elefantes blancos.
Esta aplicación se llama Elefantes Blancos y fue creada por la Secretaría de Transparencia para que usted desde cualquier lugar del país pueda denunciar aquellas obras públicas que no han sido terminadas, que están inconclusas. Solo basta con publicar una fotografía y con eso ellos tienen para determinar el lugar exacto de la obra. Recogemos toda la información necesaria para entender en qué estado está la obra y cómo ha sido todo el proceso de contratación y de ejecución de la obra. Del total de los elefantes blancos reportados por la ciudadanía, el 15% corresponde a obras de parques, otro 15% a complejos deportivos, el 7.5% a centros de salud. Sin embargo, el más alto porcentaje lo tienen las obras de transporte e infraestructura vial, con un 35%. ¿Cuál es el panorama actualmente en el sector de infraestructura? ¿Hay elefantes blancos? Yo comenzaría respondiéndole al revés. Yo podría identificar decenas y centenares de obras que no tienen ningún problema. Sí, evidentemente tenemos unas dificultades con unas obras que a juicio de la opinión pública posiblemente son elefantes blancos. Mañana les mostraremos otra obra fantasma y además trataremos de responder estas preguntas. ¿Por qué en Colombia casi siempre las obras se planean mal, quedan mal hechas o cuestan muchísimo más de lo presupuestado? De eso hablaremos mañana, los espero. Noticias Caracol está de tu lado. Buenas tardes. En nuestro segundo capítulo de la serie Monumentos al Despilfarro, les mostraremos en Bogotá dos obras que tienen varios síntomas en común. Son construcciones de hospitales de la administración Samuel Moreno Rojas, Carrusel Contratación. Empezaron a construirse en el 2010, costaron cada una suma millonaria. Han tenido distintos contratistas, no las han terminado y van a terminar costando obviamente mucho más. ¿Usted sabe qué es eso? No, ni idea. Si le dijera que es un hospital. ¿Un hospital? No. Como un colegio, creo. Parece, ¿no? Dicen que es un proyecto, un hospital. Eso es lo que dicen por acá. Que no lo sepan con certeza siendo vecinos es por una sencilla razón. El tiempo, al igual que las apariencias, también engañan. Ya tiene señalización en caso de tener que ser evacuado este edificio, pero lo que no tiene es ni pacientes, ni médicos, ni enfermeros, aunque debía tenerlos desde agosto del 2010, pero han pasado más de 2000 días y este hospital todavía no ve la luz. Gabriel Ballesteros es pensionado, tiene 74 años y se ha hecho más viejo, dice con algo de histrionismo, esperando que abran el hospital. Ese es el que va a ser el hospital del Tintal. Que eso está trancado porque le dieron eso a los señores Nule. Se robaron la plata y por eso está esa obra ahí inconclusa. Las personas de ese conjunto residencial de estrato 2, con tan solo cruzar esta calle, deberían recibir atención médica, pero ha pasado mucho tiempo y ha sido imposible. Detrás de esas paredes deberían estar en funcionamiento ya 80 camas, 2 quirófanos, 10 consultorios de medicina general, pediatría, farmacia y muchos otros servicios, pero 1,5 millones de personas de Bosa, de Kennedy y de Puente Aranda siguen esperando. Estamos esperando que nos han prometido que va a ser un hospital. Nosotros estamos esperando que pues lo pongan a funcionar. Ese es el hospital de El Tintal, en blanco y negro. Los números asustan. 8.400 metros cuadrados. El contrato se adjudicó en el año 2009, 19.643 millones de pesos. Es herencia del carrusel de la contratación. Debía estar listo en el 2010, se aplazó por razones técnicas hasta el 2011. Han pasado 3 años de la administración Petro y su estado todavía es grave. Esto está colapsado, hay mucha gente, urgencias, los pacientes los atienden en sillas porque no hay camillas por ningún lado. Paulina Erazo no se queja por la demora del hospital del Tintal, sino por otra obra, la ampliación del hospital de Kennedy. Esta obra lleva más de 4 años, nada que nos atienden, estamos acá en una urgencia. Fíjense ustedes cómo está la construcción y la ampliación del hospital de Kennedy, apenas en cimientos. El contrato de esta obra inicialmente fue de 24.000 millones de pesos. Y fíjense ustedes, es una obra que comenzó en el 2010, debía estar terminada hace mucho tiempo, pero hoy luce como el letrero que se ve ahí.
al revés. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Ayer hablamos con la Secretaría de Salud de Bogotá, que nos dijo que el hospital del Tintal ya casi está listo, pero todavía faltan los equipos, que se estima costarán 10.000 millones de pesos según lo presupuestado inicialmente. Pero los elefantes blancos no tienen credo, religión ni región. Es una especie que se da en todo el país y por supuesto no está en peligro de extinción. En muchas partes del territorio nacional hay obras olvidadas o abandonadas y aquí les tenemos el mapa. El siguiente es un informe de Valeria Chantré. Un elefante blanco es un animal poco común y sagrado en Tailandia, pero además es como acostumbramos a llamar aquellas obras que brindan pocos o cero beneficios y que cuestan mucho, obras inconclusas que terminan siendo inútiles, como esta. Esto es lo que queda hoy de la unidad oncológica de Valledupar, la cual fue inaugurada en el año 2003, pero nunca funcionó. El Parque Taikú de Santa Marta también es otra de las obras en el olvido más nombrada en el país. ¿Qué debe pasar con los elefantes blancos? Obras inconclusas. Esas obras hay que terminarlas sea como sea. Que saquen los decretos para que terminen las obras, que por lo menos los terminen y puedan producirlos o ponerlos a producir. Según la Secretaría de Transparencia, la región del país de la cual han recibido más denuncias de elefantes blancos es la andina, con 43 casos. Le sigue la región Caribe con 11 y en tercer lugar el Pacífico con 6 denuncias. Si bien algunas de las obras públicas inconclusas que hay en las distintas regiones del país se asocian a temas de corrupción, los expertos también identifican otras causas de este fenómeno. Que eso va más en la fortaleza técnica que tengan los municipios y las gobernaciones o los entes territoriales. Los departamentos que son fuertes técnicamente tienen mayor acceso a esos recursos porque tienen un soporte técnico adecuado. Todos los propietarios de esos elefantes blancos deben irse para la cárcel porque eso es un despilfarro. Meter a la cárcel a aquellos que se los inventaron. Pero todo esto afecta más al país de lo que creemos. Cuando nosotros encontramos una obra suspendida, un proyecto vial o un puente, pues esto definitivamente está impactando la competitividad del país. Pero ¿qué es lo que pasa con estos raros especímenes? ¿Por qué los puentes simplemente no los terminan o se caen? ¿Por qué una obra dura tanto e inclusive hay algunas que son un monumento al despilfarro sin fin? Mañana les mostraré una construcción que lleva meses en obra gris y lo grave es que pasan los días y eso para las arcas públicas es como un taxímetro, inclusive para los ciudadanos que son los que pagan los impuestos, los pagamos. Corre, corre, corre y obviamente no pasa nada. Noticias Caracol está de tu lado. Buenas tardes. En nuestra tercera entrega de la serie Monumentos al Despilfarro no les voy a presentar un elefante blanco, no. Les voy a presentar un mamut. Se trata de la obra que contrató el Fondo de Seguridad y Vigilancia del Distrito para construir la nueva sede de la Policía de Bogotá y hoy es un espécimen único. Podríamos decir que es el jefe de la manada. ¿Era necesario construir otra sede para la policía en Bogotá? Juzguen ustedes. Caracas con calle Sexta. Ahí funciona actualmente el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá. Esta es la zona como que más hay gente, como que más debería estar custodiada. Yo no entiendo por qué el mayor despendio de drogas, de microtráfico, cae en Bogotá. Está al frente del comando de la policía. Y ese es el edificio inteligente donde debía funcionar el Comando Central de la Policía de Bogotá desde el año 2012. En el 2008, diseños, 1.782 millones de pesos. En el 2009, adjudicación de contrato de construcción, 43.794 millones de pesos. Contratos de interventoría, alrededor de 3.000 millones de pesos. Y hace casi 3 años, todo luce así, paralizado. ¿Sabía usted que en ese edificio debía estar la policía de Bogotá desde el año 2012? No. ¿Y qué opina? Me parece horroroso. No, siempre estaba así detenido, deteriorado, así que no sé. La verdad, ¿hasta cuándo irá a estar así? Ahí durará quién sabe cuánto tiempo más mientras abren otra obra en otro lado que ya no es ahí. Sí, hace mucho tiempo, es un elefante blanco. Inclusive eso ha sido terrible acá para los habitantes de la zona porque es un criadero de ratas. Los niñeros para por fuera hay veces que se meten, son los que molestan por ahí, pero esto no. Antes de que los grafiteros pintaran las paredes, los organismos de control ya habían hecho 4 advertencias sobre irregularidades e inclusive fallas estructurales.
se abrieron las investigaciones preliminares del caso e inclusive el asunto es tan grave que el Fondo de Seguridad y Vigilancia denunció esto ante la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía y todo reposa en este momento en manos del fiscal 222 desde el 16 de octubre de 2013. Por desgracia hoy el bisturí para sacar el pus lo tiene la Fiscalía y no ha dicho nada. Para el concejal de la Alianza Social Independiente, Juan Carlos Flores, se trata de una herencia envenenada de la administración de Samuel Moreno, pero al hablar del asunto va más allá. En Colombia hay una alianza mafiosa entre una parte de los contratistas y una parte de la clase política. Y esa alianza mafiosa, de puertas para adentro, produce riquezas para ellos. Y de puertas para afuera, esa alianza se dedica a parir elefantes blancos y desastres. Y así se ve por detrás la edificación, abandonada, olvidada, peor, y según algunos expertos, terminarla, hoy por hoy, podría costarle a los bogotanos más del doble, más de 80.000 millones de pesos. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Pero ¿por qué hay tantos elefantes blancos en el país? La mayoría asocia el fenómeno con la corrupción, sin embargo, también logramos identificar otras causas. Veamos el informe de Valeria Chantré. Este es el Parque Espíritu del Manglar. Se suma a los tantos proyectos fantasmas que hay en el país, obras que hoy están en el olvido. ¿Por qué cree usted que se presentan estos casos de elefantes blancos en Colombia? Puede ser muchas veces por la falta de veeduría por parte de la ciudadanía. Los gobernantes, las personas encargadas de hacer todas estas obras, pues siempre se llevan su pequeña porción hacia el bolsillo, ¿no? Desafortunadamente, no hay una disciplina en los proyectos. Se supone que todo proyecto debe ser justificado desde el punto de vista económico, social y técnico. Sin embargo, los expertos explican que para que haya tantas obras públicas inconclusas en el país, como por ejemplo esta, la terminal de transporte del norte de Bogotá, seguramente es porque hay varias cosas que no están funcionando. ¿Esto por qué ocurre? Porque quedan obras inconclusas e inservibles. Criterios de tipo político tienen más peso que los criterios de tipo técnico. Entonces se quieren hacer obras porque hay que mostrarlas. La Cámara Colombiana de Infraestructura identifica 3 razones concretas. Corrupción, falta de planeación, imprevistos que se presentan a mitad de camino. Falta de compromiso del ciudadano como tal, falta de compromiso de los dirigentes políticos que nosotros tenemos. Las veedurías ciudadanas tampoco hacen su trabajo que deben de hacer. Para los expertos, estos proyectos a medias solo generan pérdidas para el país. Nosotros no somos un país con exceso de recursos, por el contrario, nuestros recursos son limitados y es obligación de toda entidad hacer el mejor uso de los recursos. Corrupción o planeación, por las razones que sea, parece que estos elefantes blancos se están amañando en nuestro país. Valeria Chantré, Noticias Caracol. Pero seguimos de safari por toda la ciudad de Bogotá y por todo el país buscando justamente elefantes blancos. En Santa Marta nos encontramos 2 vías que están ahí incompletas desde hace mucho tiempo y no pasa nada. Esta es la calle 30 en Santa Marta, una arteria vial que debió ser terminada a doble carril hace 20 años. Los conductores no entienden cómo han pasado varias administraciones y la vía no esté concluida. Y esto no va a cambiar, esto no es nada, el de la avenida del Río, el puente también que lo iban a reformar y nada, estamos en las mismas. Los impuestos se los roban y no hacen un carajo y esto lleva ya un ratico, esto tiene rato. La avenida del Río es otro de los elefantes blancos en Santa Marta. Sus constructores la dejaron inconclusa desde hace 15 años. Sería excelente que la abran, porque la necesitamos, hay muchos trancones, es una vía que se necesita. Hasta aquí llegó, esperemos que este año cumpla. Eso debe ser gestión de los alcaldes y administrativos, ¿no? La avenida del Río es una de las más importantes arterias viales con la que cuenta la capital del Magdalena. 15 años y 4 administraciones han pasado y la vía nada que la terminan. Que la calle 29 entre Cuarta y Quinta es una vía que es necesaria para la ciudad, que es la terminación de la avenida del Río, que lleva 40 años esperando ser pavimentada. Nosotros estamos comprando en este momento 45 predios de esa calle,
40 predios son afectación total y 5 son afectación parcial. Según la alcaldía de Santa Marta, a mediados del presente año la avenida del Río será terminada y pavimentada hasta donde hace 15 años fue programada. Mañana les mostramos otros elefantes blancos aquí en Bogotá y en el resto de Colombia. Noticias Caracol está de tu lado. Buenas tardes. En nuestra cuarta entrega de los monumentos al despilfarro, les mostramos un colegio que empezó a concebirse en el año 2004, su construcción empezó 3 años después en el 2007 y hoy su terminación está en veremos. Es decir, es un espécimen de la familia de los Mamutus corruptus, o en castizo, mamuts. Pero al safari por todo el país se sumaron los tuiteros y en esta nota también les mostramos los elefantes blancos que nos enviaron desde distintas regiones de nuestro país. Colegio Aníbal Fernández de Soto, contrato 2007, plazo inicial 120 días, valor inicial 520 millones de pesos, pero de la foto a la realidad solo llegó a ser un elefante blanco. Esta ha sido la lucha y las pruebas que tenemos durante 8 años para la terminación de esta institución. Y si usted ve ahí los funcionarios de la Secretaría de Educación de esa época, acá los vemos presentes. De lo que iba a hacer el colegio, a Flor del Socorro Sánchez solo le quedan estas fotografías, sentencias judiciales y varios años de pelea invertidos. No es posible que una institución se encuentre en estos momentos en el mismo estado, con 4 lotes comprados. En teoría estamos en el Colegio Aníbal Fernández de Soto, en la práctica 4 casas solas y abandonadas. Esas casas se compraron, ya se expropiaron, ya están libres, son del distrito. Y este es el momento en que no han venido ni siquiera a tumbarlas y supuestamente era un año que se demoraban ellos en arreglar lo que era el área de recreación. El alboroto es de algunos de los 700 niños que vienen a clases a esta institución en las 2 jornadas y se quejan porque el colegio no solo está en proyecto de construcción, sino que es incómodo. El espacio es muy pequeño para los niños porque no tienen un patio grande donde ellos correr ni nada, jugar, pues no tienen las aulas grandes. Colegio Aníbal Fernández, primer piso, construcción año 2004. Segundo piso, Colegio Aníbal Fernández de Soto, año 2004. Berenice Lara tiene 74 años, es la coordinadora comunitaria de obras del barrio Prado Pinzón de la localidad de Suba y su preocupación es una cuestión de lógica y aritmética pura. Por falta de salones y espacio, no hay suficientes cupos, dice. Los mandan a otras localidades y los padres tienen que luchar mucho para un cupo aquí. Pero no solo estamos de safari en Bogotá, nos reportan elefantes blancos desde otras partes del país a través de Twitter. Por ejemplo, Fernando Montes, desde Manizales, nos dice que el cable aéreo al Ecoparque Los Yarumos no funciona. Ricardo Roballo, el terminal de Sahagún, Córdoba, otro ejemplo de despilfarro. Neila Tamayo, hablando de elefantes blancos desde el Casanare, nos manda este. Y Nicolás Díaz dice que el hospital de alta tecnología de la vía Bogotá-Tunja es uno más. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Pero, ¿qué hacen el gobierno, los organismos de control y las autoridades para combatir este fenómeno? Casanare es una región petrolera, ustedes lo saben, rica, hay plata allí, pero hay un hospital que a pesar de su buen aspecto tiene un pequeñísimo problema. No funciona y está abandonado. También consultamos la opinión de los paisas frente a esta problemática. Estos elefantes blancos sí deberían extinguirse. ¿Cómo? Veamos el informe de Valeria Chantré. Este es el llamado nuevo Hospital Regional de Yopal. Sin embargo, hoy no funciona en su totalidad y no tiene los servicios que debería estar prestando desde hace más de 10 años. La obra no está terminada. Ese hospital no sirve, no funciona. Es la caja menor de los políticos de turno. Pero, ¿qué están haciendo las autoridades para combatir este fenómeno en todo el país? Estamos organizando toda la información jurídica que nos permita saber si efectivamente las entidades ejercieron, por ejemplo, las acciones
fiscales, penales y disciplinarias en contra de los funcionarios responsables de la ejecución de esos contratos. ¿Cómo acabar con los elefantes blancos en Colombia? Que haya autoridad, que se cumpla la ley. Voluntad política. Los gobernantes que tenemos ahora están acostumbrados a ese tipo de situaciones, a engañar al pueblo. Es tan difícil, un poco difícil. Es que mucha corrupción, hermano. Desde el mes de septiembre del año pasado, el Departamento Nacional de Planeación empezó a implementar una nueva veeduría. En este momento le están haciendo seguimiento a 11 proyectos de distintos departamentos, como Córdoba, Antioquia, Santander y Chocó. Son 11 obras de regalías que no avanzan al ritmo que deberían y cuyo costo supera los 35.000 millones de pesos y podrían convertirse en elefantes blancos. Con esa mano de lagartos que hay, elefantes habrá toda la vida también. Hay que acabar con todos los políticos corruptos. De la única manera, esto no lo vamos a acabar nunca. Para la Sociedad Colombiana de Ingenieros es fundamental un seguimiento. Que exista un debido control en la parte precontractual, contractual y un debido seguimiento durante la ejecución de los proyectos para que se ejecuten correctamente. Pero nosotros aquí en Noticias Caracol también seguimos de safari cazando elefantes blancos por todo el país. Estos que les vamos a mostrar los encontramos en Ibagué, la capital del departamento del Tolima, y la verdad es que hacen parte también de ese club, el club de los mamuts. La primera obra polémica es el Panóptico Central, una construcción donde el Ministerio de Cultura, la Gobernación del Tolima y la Alcaldía han invertido más de 25.000 millones de pesos. Yo le pregunto a usted qué significa para los ibaguereños el panóptico. ¿Qué me responde usted? Pues es un robadero aquí en la ciudad musical de cada administración. 14 años completa esta construcción que pretende ser un museo de los derechos humanos. ¿Pero museo de qué? Eso no hay nada, hicieron un poco de piscinas para los zancudos. La Contraloría General de la República y la Fiscalía ya han puesto sus ojos sobre esta obra que la clase política de Ibagué aún defiende. El panóptico de Ibagué se tiene que terminar. Es una obra que tiene que concluir, tiene los recursos garantizados para ello y ya hay viabilidad del Ministerio de Cultura. Le sigue el Centro Comercial Andrés López de Galarza. Allí solo 8 de los 427 locales construidos para los vendedores ambulantes están ocupados. Los demás no los usa nadie. Están como muy pequeños los locales, la gente salió otra vez a invadir las calles. No muy lejos de allí está el velódromo, construido en el año 70 para unos Juegos Nacionales. Pero cuentan los ciclistas que solo sirvió en su inauguración hace 40 años. Los peraltes están mal diseñados, siempre que se daba la vuelta se hizo en cemento, entonces hay mucho altibajo y los ciclistas estaban cayendo. El alcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez, anunció que será demolido y allí se construirá una pista para bicicleta BMX que es requerida para los Juegos Nacionales 2015. Los ciclistas esperan que este no sea el nacimiento de otro elefante blanco. Mañana seguiremos de safari buscando elefantes blancos en Bogotá y en todas las regiones de Colombia. Noticias Caracol está de tu lado. Buenas tardes. En nuestra última entrega de la serie Monumentos al Despilfarro les vamos a mostrar la controvertida terminal del norte de Bogotá. Una obra con muchos peros, aunque las autoridades dicen que no se va a perder plata. Eso es lo que esperan todos los capitalinos, pero sí se ha demorado más de la cuenta. Y nuestros tuiteros siguen de safari y además aprovechamos para mostrar que hay contratistas que sí cumplen y obras que son ejemplo. Solamente para demostrar que sí se puede. Calle 170 con autopista norte. La razón por la que esto hoy luce así es una sola. Ahora hay rateros, vendedores, todo este sitio de aquí huele a orines a todo momento. ¿Sabe qué se está construyendo ahí? No. No sé. El desorden de allá es por el caos de acá. La obra inconclusa del terminal del norte. El contrato se adjudicó en el año 2012. La obra debía durar 7 meses. Han pasado casi 3 años y apenas se construyó el 42%. El distrito dio por terminado el contrato debido al incumplimiento del contratista. Hoy por hoy todo está en manos de la aseguradora, que se espera por fin entregue este terminal a finales del 2015. Va a ser igual que siempre. Esto se va a quedar chiquito más rápido de lo que pensamos. Durante 2 años que estoy viviendo nunca vi que hubo obras ni nada. Pero como seguimos de safari, nos envían mamut desde diferentes regiones de Colombia. El pulso del tiempo desde
Montería, el Coliseo Miguel Happy Lora, 3 años así. Diego Mejía, desde Puerto López Meta, Colegio Olaya, se ve así. Elmer Gómez, desde Magangué, en Bolívar, Centro Administrativo Municipal, y David Jiménez, el puente vía Castillo Granada, otro mamut. Pero en honor a la verdad, no todas las obras han sido un fiasco. Por ejemplo, en Bogotá hay construcciones bien hechas, muy útiles y modernas, como la red pública de bibliotecas, entre ellas la Virgilio Barco, diseñada por el arquitecto Rogelio Salmona, uno de los mejores del país. Pensaron en los baños, en los espacios, en la iluminación, en la circulación del aire, en la localización de las obras. Es una cosa muy bien jalada. Estos dos puentes de la calle 100 con carrera A15 en el norte de Bogotá en su momento fueron elogiados. El contratista cumplió todo el cronograma, aunque no faltaron los peros. El puente no resolvió el problema de movilidad de ese sector porque desemboca en semáforos, ¿cierto? Pero ya ese es otro asunto. Después de esta serie de informes sobre el Club de Mamuts en Colombia, surge una pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, la Contraloría pagó un arriendo tan costoso por ese edificio? Un contrato por más de 70.000 millones de pesos. Inclusive, en esta época donde se habla de austeridad, ¿por qué otras entidades oficiales siguen en arriendo, pagando costos por las nubes? Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. El contrato de esa obra del Terminal del Norte es de 10.000 millones de pesos, solamente para que tengan en cuenta la cifra. Pero, ¿por qué muchos de los contratos en Colombia son asignados a dedo? ¿Cómo se engendran los llamados elefantes blancos? Esta semana la Cámara Colombiana de Infraestructura denunció que por lo menos el 50% de la contratación pública de la malla vial en Bogotá estaría asignándose a dedo. Bueno, pues vamos a ver el informe de Valeria Chantré. ¿Sabe usted cómo es el proceso de contratación para obras públicas en Colombia? Se lo preguntamos a los bumangueses. Por licitaciones, pero la licitación a veces son amañadas. Pues exactamente no sé, pero no debería ser así como la están haciendo. Por medio de palancas y sí, para el serrucho. Esta es la Ley 80 de 1993. Tiene 81 artículos y en ellos explica todas las condiciones, las reglas y los principios que se deben tener en cuenta en el momento de hacer contratos con entidades públicas. Se establece, digamos, una capacidad de contratación, un término de experiencia. Se establece también, obviamente, la capacidad que yo tengo técnica. La mayoría de contrataciones con el Estado se hacen por medio de licitaciones públicas. Hoy son consideradas como una de las formas de contratación más transparente. Sin embargo, los expertos advierten que muchas veces el pliego de condiciones en estos procesos licitatorios es alterado. Son dirigidos a sectores económicos que ya uno saben, o ellos precisamente saben a quiénes van a beneficiar. Sectores políticos, sectores económicos, que no necesariamente cumplen con las condiciones propias de un proceso licitatorio limpio. Esto representa un grave problema y se refleja en varias de las tantas obras inconclusas que hay en el país, algunas de infraestructura. Que se acabó el engrase y entonces la obra quedó inconclusa. Por no existir los fondos suficientes para su realización, las dejan en la mitad y esa plata se queda ahí. Según el reporte global de competitividad, Colombia ocupa el puesto número 126 en el ranking de calidad de vías. Esto quiere decir que a nivel internacional somos poco competitivos en materia de infraestructura. ¿En qué hemos avanzado? Que ya por lo menos empezamos, que se empiezan a ver sectores de proyectos ya construidos. Si bien las fallas en la forma de contratación no son la única causa de nuestro retraso en materia de infraestructura, sí nos pintan un nuevo panorama sobre por qué tenemos tantos mamuts, no solo vías, sino obras de todo tipo que hoy son inservibles. Valeria Chantré, Noticias Caracol. Pero también nuestros corresponsales se han unido a este safari y a esta búsqueda de los familiares de los mamutos corruptos. Desde La Dorada, Caldas, nuestro corresponsal nos ha enviado el siguiente caso, que podríamos titular algo así como un mamut al tablero. En 12 meses, lo único que avanza en este megacolegio en La Dorada, Caldas, es la maleza que está acabando gran parte de la estructura de esta obra, en la cual hay invertido recursos de la Gobernación de Caldas, la Alcaldía de La Dorada y el Gobierno Nacional. En el 2006 se empezó a construir esta escuela
donde van invertidos unos recursos de más de 9.000 millones de pesos. Lo evidente de toda esta situación es que aquí lo que hay es un monumento, y yo creo que en lo más alto del podium, a la desidia y al despilfarro de unos dineros públicos. Los profesores denunciaron que esta estructura se pierde mientras que muchos niños estudian en condiciones de hacinamiento. Especialmente en el sector de secundaria, cuando aquí hay aulas que ya la humedad, los dueños del ajeno están haciendo eco en este sector. La secretaria de Planeación de La Dorada aseguró que la Contraloría Departamental ya autorizó invertir recursos para terminar la obra. Este año la administración montó un proceso, el cual es por el orden de alrededor de 800 millones de pesos, con el cual se pretende dar finalización completa a esta institución. Este elefante blanco ya está bajo la lupa de los entes de control. En este momento, de años atrás, incluso de antes del 2012, se adelantan investigaciones en la Procuraduría, en la Fiscalía, en la Contraloría General de la República y aquí en la Contraloría Departamental por posibles sobrecostos que hubo en la construcción que se hizo en épocas y alcaldías anteriores en el municipio de La Dorada. Según datos de la administración municipal, La Dorada cuenta con aproximadamente 12.500 estudiantes, de los cuales unos 3.000 estarían aprovechando estas instalaciones. Desde La Dorada Caldas, Brian Camargo Herrera, Noticias Caracol. Muchísimas de las obras en Colombia han evolucionado de elefantes blancos a mamuts. Precisamente han oído ustedes lo que ha sucedido con el túnel de la línea, el puente que se cayó en el norte de Bogotá y muchas obras que hemos mostrado y también muchas que se nos quedan por fuera que han sido enviadas por nuestros tuiteros. A ellos muchísimas gracias. Pero mientras la Fiscalía y los organismos de control hacen su trabajo, también hay que preguntarse qué podemos hacer los ciudadanos para evitar que esto siga ocurriendo. Este va a ser un año clave porque van a darse las elecciones electorales, regionales y locales. Una buena alternativa sería, por ejemplo, elegir bien, no votar por los responsables de todos esos fiascos. Noticias Caracol está de tu lado.